Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a otro video de la serie Leemos la Biblia en un año. Hoy vamos a leer el segundo libro de Samuel desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, siguiendo el hilo conductivo de la historia de la muerte de Saúl en adelante. Siempre agradeciéndoles a Dios, a ustedes y a la editorial Holman que apoya la serie Leemos la Biblia en un año, teniendo aquí en estos videos que estamos teniendo con ustedes el diccionario bíblico ilustrado Holman y leyendo la Biblia de letra super gigante de editorial Holman, tipografía 16. Gracias también damos a CLC, Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, porque apoya la serie Leemos la Biblia en un año, desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tiene sus librerías y distribuidoras cristianas. También le damos muchas gracias a la editorial Portavoz, porque también la editorial Portavoz apoya la serie Leemos la Biblia en un año, teniendo aquí en pantalla la Biblia en orden cronológico, versión Reina Valera 60, de editorial Portavoz. Muchísimas gracias por su apoyo. Así, vamos a orar y vamos a comenzar con los primeros 3 capítulos del segundo libro de Samuel. Oremos y comencemos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Señor, ayúdanos a poder seguir adelante tomados de tu mano siempre. Dios, y aquí estamos presentando nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla va a ser sembrada. Te ruego que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Y así vamos a seguir avanzando con el segundo libro de Samuel, capítulo 1. Dice así: David oye de la muerte de Saúl. Aconteció después de la muerte de Saúl que, vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy Amalecita, justo Amalecita, ¿me entendés, no? Justo Amalecita. Y él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y lo maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: soy hijo de un extranjero, Amalecita. Justo los de Amalec se habían llevado todo y habían destruido todo en el capítulo 30 del primer libro de Samuel, los amalecitas. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Tremendo, tremendo. En este tiempo, el temor de Dios también infundía temor a la autoridad puesta por Dios. Por ende, nadie se atrevió a tocar nunca a un rey desde Saúl hasta Salomón. Luego de allí en adelante, se vino todo a pique, la ética de conducta
la gente dejó a Dios, abandonó el temor de Dios, pero lo vamos a ver cuando lleguemos a los libros de Reyes y de Crónicas. Pero hasta aquí el respeto a la autoridad dada por Dios era tremenda. Aquí lo vemos. Y claro, y vos me decís, Rodo, pero acá hay como... ¿Cuál fue la verdad? ¿La anterior, que Saúl murió y el escudero también porque lo vio muerto? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Bueno, vamos a dar una respuesta a esto en el video de las respuestas a las preguntas, así que sigamos para seguir avanzando en esto. David endecha a Saúl y a Jonatán, versículo 17. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser, otro de los libros que se menciona paralelos y contemporáneos a lo que fueron los libros escritos, por ejemplo, como Samuel. Ha perecido la gloria de Israel sobre las alturas, ¿cómo han caído los valientes? No lo anuncies en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre nosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Y hasta aquí el capítulo 1 y este cántico de endecha fúnebre frente a la muerte de Saúl y Jonatán. David es proclamado rey de Judá. Claro, y algunos dirán, Rodo, esta frase me suena rara. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Bueno, la amistad de David con Jonatán le daba a él mayor sensación de satisfacción que el estar enamorado de una mujer. Sobre todo en ese contexto histórico, donde la lealtad y la unión entre hombres de amistad sana, era tremenda comparado con lo que podía ser en ese tiempo la unión de un hombre con una mujer, por cómo la mujer estaba establecida socialmente y cómo se la consideraba la mujer en ese tiempo histórico. Por eso él pondera su conexión de amistad y de amor genuino con Jonatán por sobre el amor de las mujeres, que puede ser pasajero. Sin embargo, con él, como su amigo, sería realmente muy duradero y muy profundo en el corazón. Pero también es una expresión que tiene que ver con ese momento histórico en que vivió David también. Capítulo 2. David es proclamado rey de Judá, ¿sí? De la tribu de Judá. Capítulo 2, versículo 1. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. David subió allá, y con él sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galad diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho.
Sí, os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Guerra entre David y la casa de Saúl, es el título del versículo 8 en adelante. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Is-Boset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galad, sobre Jesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Is-Boset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días de David, que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaín a Gabaón con los siervos de Is-Boset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab: levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántense. O sea, sería un duelo entre un grupito contra otro pequeño. Y dijo Abner a Joab: bueno, justamente, levántense los jóvenes. Entonces se levantaron y pasaron en número igual, 12 de Benjamín por la parte de Is-Boset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una, por lo cual fue llamado aquel lugar el Cat Hasurim, el cual está en Gabaón. Esto que significa campo de filos de espada de los adversarios o de los bandos. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Fíjense cómo lo describe. Y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás a Abner y dijo: ¿no eres tú Asael? Y él respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los hombres, y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael: apártate de en pos de mí. ¿Por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo irse él, lo hirió a Abner en con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda. Y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Amma, que está delante de Guía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab, diciendo: ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Entonces Joab respondió: vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno, y todo el pueblo se detuvo, y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche, y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén, y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón.
Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, dice el versículo 1 del capítulo 3, entrando en el último capítulo. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Hijos de David nacidos en Hebrón es el título del versículo 2. Y le nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Abinoam jezreelita. Su segundo, Kileab, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maca, hija de Talmai, rey de Gesur. O sea que ya a partir de acá, ya David había hecho ya alianzas con el rey de Gesur y había tomado su hija Maca por mujer. O sea, fíjense cómo ahí van apareciendo nuevas mujeres que tenía David en base a alianzas políticas con otros reyes, intercambiando hijos para, sellar esa alianza. El cuarto, Adonías, hijo de Aquit. El quinto, Shefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Abner pacta con David en Hebrón. Versículo 6 dice así. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Y dijo Isboset a Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo, ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con tus hermanos y con tus amigos, y no te he entregado en manos de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Bueno, hubo ahí una cosa rara que no se puede entender, como que él estaba con la mujer, pero él lo trató de traicionero porque estaba con la mujer de su padre, la cual era una mujer viuda en realidad, pero bueno, era un símbolo del poder de su padre, y él se llegó a la mujer de su padre, a la concubina de su padre. Bueno, en toda esa situación, Abner se sintió dolido, atacado y tratado de traicionero. Así haga Dios a Abner y aún le añada, así como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseba. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. O sea, le dice, vos me tratás así, yo voy a hacer todo lo posible ahora para que David sea rey sobre todo Israel. Vas a ver. Entonces envió Abner mensajeros a David su padre diciendo, ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen, haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti a todo Israel. Y David dijo, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos, que en realidad fueron 200 los que trajo, ¿no? Pero el trato fue que traiga 100. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais, y su marido fue con ella siguiéndola y llorando hasta Baurim. Y le dijo a Abner, anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo, hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues, hacedlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo, por la mano de mi siervo David, libraré a mi pueblo Israel de la mano de los filisteos y de la mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a los de la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres, y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David, yo me levantaré e iré, y juntaré a mi señor el rey a todo Israel para que hagan pacto contigo, y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió a Abner y él se fue en paz. Y ahora vamos a ver uno de los primeros actos terribles de Joab, que era como el general del ejército de David, ¿no? He aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín, mas Abner no estaba con David en Hebrón,
pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey y él le ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿Qué has hecho? He aquí Abner vino a ti. ¿Por qué pues lo dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner, no ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que tú haces. Bueno, Joab estaba muy mal porque había matado a su hermano. Abner mató a su hermano, pero fue en batalla. Sin embargo, Abner quería venganza por mano propia y eso estaba mal, sobre todo en este tiempo que estaban en paz, no en guerra, porque si lo hubiera matado en la guerra, bueno, era lícito, pero aquí estaban en paz. Pero él estaba en modo pelea, en modo venganza. Y saliendo Joab de la presencia de David, versículo 26, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Cuando David supo después esto, dijo: Inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni que ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Lo maldijo y declaró una maldición que se cumpliría. Y de hecho, veremos cuál va a ser más adelante en el libro de Reyes, cuál va a ser el final, cómo morirá Joab por todos estos actos sanguinarios que hizo el comandante. Bueno, todavía no sería comandante en jefe del ejército, porque lo sería cuando conquiste la ciudad de Jerusalén. Y justo el que la conquistó fue Joab. Bueno, ya vamos a hablar de eso más adelante. Joab, pues, versículo 30, y Abisai su hermano, mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: Rasgad vos vuestros vestidos y ceñíos de cilicio, y haced duelo delante de Abner. Y el rey iba detrás del féretro. Y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner decía: ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino a persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo: así me haga Dios y aún mi aniada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquiera otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y fíjense, dice aquí que todo lo que David hacía como rey le agradaba a todos. ¿Pero por qué? ¿Porque era manipulador? ¿Porque sabía que podía persuadir al pueblo manipulando su propia personalidad, cuidando las apariencias? No, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y esa es la finalidad de todos los líderes. Tenemos que ser hombres conforme al corazón de Dios. Ponelo en el comentario. Y si sos una hermana, por supuesto, tengo que ser una mujer conforme al corazón de Dios. Y si sos un hermano en la fe, tengo que ser un varón conforme al corazón de Dios, donde con integridad mostremos un estilo de vida que le agrade a la mayoría. En cuanto a vos dependa, estad en paz con todos, con un estilo de vida y una personalidad moldeada por el Señor, por el Espíritu Santo, para ser personas buenas. Por supuesto que no vas a poder agradarle a todos, pero por lo menos en tu ética de conducta, ser una persona responsable, ser una persona que sea transparente, honesta, íntegra. Allí seguimos entonces. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel?
y yo soy débil hoy, aunque ungido rey. Y estos hombres, los hijos de Sarbia, que estaba hablando de Joab y Abisai su hermano, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. Y hasta aquí la lectura de este video. Tremenda las cosas que vimos y cómo Israel finalmente termina aceptando, por lo menos en convenio, no en palabras, que David sea rey. Ahora falta seguir avanzando en la lectura hasta que finalmente en el capítulo 5 David es proclamado rey de todo Israel, Judá y todas las demás de las tribus, de las 12 tribus de Israel. Muy bien, le damos gracias a todos ustedes, a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y también a la editorial Holman, porque en la providencia de Dios, editorial Holman apoya la serie Leemos la Biblia en un año, teniendo aquí el diccionario bíblico ilustrado Holman y leyendo la Biblia de editorial Holman de letra súper gigante, tipografía 16. También damos gracias a CLC, Centro de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, porque también apoya la serie Leemos la Biblia en un año. También agradecemos a la editorial Portavoz, teniendo aquí la Biblia en orden cronológico, que justamente es de editorial Portavoz. Una Biblia cuya reseña, igual que cada uno de estos materiales, están en el canal para que puedas ver todos los materiales disponibles que tenemos. Gracias a todos ustedes, pero no te vayas de este video sin hacerle caso en todo. Dale a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!